Es evidente que Dios tiene un destino glorioso para cada uno de nosotros. Estamos hechos para algo más de lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que yo advierto en las personas. Hay algo que a lo largo de los años he advertido a través de los años he advertido en las personas. Y es que muchas personas no pueden alcanzar su máximo potencial en la vida por dos razones. Hay muchas, pero hay dos razones fundamentales. Hay dos razones fundamentales por lo que la gente no alcanza su máximo potencial en la vida. Número uno, gastan demasiado tiempo y energía en cosas para las que no han sido llamadas. Por ejemplo, una de las cosas a las que no hemos sido llamados es a responder a las críticas injustas. ¡Wow! Una cosa es innegable, amigo, hermano. Una cosa es innegable. Vas a tener críticos y gente que no te va a querer. Eso es innegable. Hay personas que hagas lo que hagas, nunca las agradarás. Mi recomendación, y te lo voy a probar bíblicamente, es que no desperdicies tu tiempo tratando de ganarte a la gente que no te quiere. Usted tiene una tarea que lograr. Usted tiene un destino que alcanzar. No desperdicie su tiempo peleando con aquellos que lo critican injustamente. Hay gente que te criticará y te sentirás tentado a desahogar tus emociones. En ese caso, pregúntate, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pelear esta batalla? Hay batallas que valen la pena pelear, pero hay otras que no valen la pena pelear. La sabiduría consiste en saber qué batallas hay que pelear y qué batallas no. Pues responder a la crítica injusta es una batalla que no vale la pena pelear. Usted tiene que reconocer que hay algunos desafíos que van a salir a su encuentro y que esos desafíos son simplemente distracciones que quieren alejarte de tu destino. Proverbios 23 dice, evitar la pelea es una señal de honor. Hay batallas que no valen la pena pelear. Y una de las batallas que no vale la pena pelear es responder, aceptar el reto a pelear una pelea que no vale la pena pelear. Mi pregunta es, ¿cómo respondieron los personajes bíblicos a la crítica injusta? Usted tiene en el Antiguo Testamento a un tal Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios. Dice que él comenzó a reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Comenzó a servir a Dios reconstruyendo las murallas. Y mientras él servía a Dios, dice que dos personas líderes del pueblo, Sanbalat y Tobías. Mira el nombre que tenía el primero, Sanbalat. Sanbalat y Tobías. Dice que comenzaron a burlarse de él y de los que estaban sirviendo y trabajando para Dios. Comenzaron a agredirlo, a burlarse, a denostarlo. ¿Y cuál es la respuesta de Nehemías ante la crítica, ante las amenazas, ante los gritos de Sanbalat y Tobías? ¿Cómo respondió él? Él estaba tan enfocado en el trabajo, en el servicio para Dios, que no aceptó el reto a participar en una pelea que lo desgastaba emocional y psicológicamente. No aceptó el reto. En lugar de eso, se puso a orar. Mire lo que dice la Biblia en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 4.
Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Se puso furioso y comenzó a burlarse. Nunca se burle de aquellos que están sirviendo a Dios. Aunque usted no entienda lo que otra persona está haciendo para el Señor, no se burle. Y comenzó a burlarse. Tobías el amonita que estaba con él añadió: el muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una zorra para que se caiga. Entonces dice Nehemías, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Nosotros hacemos lo mismo? Oramos, pero también nos desahogamos. Porque la tendencia natural es a aceptar el reto de defendernos frente a una persona que está tratando injustamente, que nos está criticando, pero injustamente. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere, que aceptes el reto de pelear, una pelea que te va a desgastar. Que te va a desgastar emocionalmente, te va a desenfocar, te va a quitar las fuerzas que necesitas para seguir adelante tras la misión y el sueño de Dios para tu vida. No aceptes, por el amor de Dios, haz como hizo Nehemías, imita el ejemplo de Nehemías. Y cuando tengas a Sanbalat o Tobías, porque cuando usted tenga un sueño de Dios, quiero decirte que aparecerán los Sanbalat y los Tobías para criticar lo que estás haciendo, pero en lugar de desahogar tus emociones, en lugar de aceptar el reto de también pelear y defenderte, haz como Nehemías, lleva el asunto delante del Señor y deja a Él que te vindique. Wow, eso es difícil, pero eso es de sabios, no es para cualquiera. Intentarán desenfocarte y desgastarte emocionalmente para que no tengas las fuerzas en lograr los sueños de Dios para tu vida. Ya encontramos un personaje en la Biblia, encontramos a Nehemías, que frente a la crítica injusta, a la burla de Sanbalat y Tobías, él llevó el asunto delante del Señor. ¿Cómo hizo David? David era un hombre que conquistó el corazón de Dios. Estoy intrigado en saber cómo manejaba David la crítica, cuando lo criticaban. ¿Qué hacía David? ¿Se acuerdan? 1 Samuel 17, cuando David va al campo de batalla y se encuentra con el grandote, con el gigante Goliat. Su padre lo había enviado al campo de batalla. Estaba haciendo un delivery de pan y de queso. El padre lo envía al campo de batalla para que él averigüe cómo están sus hermanos y además les lleve a sus hermanos pan y queso. Y ahí está David, un jovencito, 17, 18 años, un adolescente. Y va al campo de batalla y de repente escucha que este paladín filisteo llamado Goliat sale a la mañana, sale a la noche durante 40 días a desafiar al pueblo de Israel. Y él lo escucha. Entonces lo primero que hace David es preguntar: ¿qué le van a dar a la persona que se anime a pelear, a enfrentar al grandote Goliat? ¿Qué le van a dar? Estaba intrigado en la recompensa. Está bien. Así que alguien le dijo: el rey ha prometido su hija. Y miró la hija, vale la pena pelear. Le echó un ojo, fíjate, le echó un ojo, dice, vale la pena, vale. ¿Y qué más le van a dar? Lo van a eximir de impuesto. De ahora en adelante no va a tener que pagar impuesto él y toda su casa. Vale la pena pelear, dijo David. Si era como hoy en día, que los impuestos son como el 50%, dijo, vale la pena. Así que David dijo, esta batalla vale la pena pelear. Y él se dispuso a ir tras su gigante. Pero en el mismo momento en el que él sale para servir a Dios, los críticos, los Sanbalat, los Tobías, los críticos, van a venir cuando usted comience a hacer algo. Mientras usted no hace nada, no hay crítico.
Aunque sí, pues hasta eso te critican, ¿viste? Pero cuando usted empieza a hacer algo para Dios, ahí aparecen los críticos. Y entonces aparece el hermano carnal de David. ¿Para qué? Mirá lo que dice la Biblia. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 28. Dice cuando Eliab era el hermano. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó igual que Sanbalat y Tobías. Se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un mal. Mirá cómo lo está tratando. Y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Y David, el método de Nehemías, ¿cuál era? El de Nehemías, ¿cuál era? Orar. ¿Cuál era el método de David? Y David Mire, se lo voy a simplificar para que le quede grabado para siempre. Lo tenía a Eliab, su hermano mayor, burlándose de él delante de todo el mundo, porque no lo hizo en secreto, no lo hizo en silencio, no estaba corrigiéndolo en privado, no. Burlándose de él delante de todo el mundo. Está Eliab, dice: ¿a qué viniste? Yo sé que eres un malvado, un mentiroso. ¿Dónde dejaste tus pocas ovejas? Y empezó a hablar y a criticarlo y a burlarse delante de todo. Y dice que David lo escuchó, se dio media vuelta y se fue tras su gigante. El método de David. David no aceptó el reto de pelear esa pelea. De pelear contra Goliat, sí, esta batalla vale la pena ser peleada. Pero de aceptar el reto de pelear contra su hermano, es decir, aceptar el reto de defenderse contra las críticas injustas de su hermano, no, señor, él no aceptó ese reto. Se dio media vuelta y se enfocó en su gigante, se enfocó en su Goliat. Qué buen ejemplo para nosotros. Nehemías nos enseña que frente a la crítica injusta llevemos todo el asunto delante de Dios. David nos da una lección, el hombre que conquistó el corazón de Dios, cómo manejaba las críticas injustas en lugar de aceptar el reto. Él sabía, mi pregunta es: ¿David hubiera conquistado su gigante si hubiera desperdiciado tiempo y energía en defenderse frente a las críticas injustas de su hermano? Mi pregunta es: ¿hubiera vencido a su gigante? Porque uno se desgasta emocionalmente, se desgasta hasta físicamente, se desenfoca cuando lo único que hace es enfocarse en aquellas personas que te critican. Y cuando te defiendes e intentas defenderte frente a la crítica injusta, lo único que haces ese desafío es desenfocarte, es desgastarte. Y pierdes fuerza para ir tras tu sueño, tras tus propósitos, tus proyectos en la vida. Nehemías nos enseña a orar, a llevar todo el asunto delante de Dios. En cambio, David nos enseña algo también tan sabio: de dar media vuelta y no aceptar el reto de pelear una batalla que te va a desenfocar, que no vas a ganar absolutamente nada, que lo que vas a hacer es perder fuerza, energía, te vas a desenfocar de la misión de Dios para tu vida. Haz como David, pega media vuelta y ve tras tu sueño, tras tus desafíos en la vida. No aceptes el reto, no aceptes lo que te están ofreciendo, es que aceptes pelear, que aceptes que te defiendas. No lo hagas. Si es una crítica injusta, no lo hagas. El mismo David, cuando llega rey, también tuvo que enfrentar la crítica. En 2 de Samuel capítulo 16 nos habla del David que ya está en el reinado. Ya es rey. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Y dice que en una oportunidad va a visitar una de sus provincias, uno de los pueblos que componía su reinado. Y de pronto se encuentra con un joven, se encuentra con un joven que comienza a denostarlo públicamente. Hay un joven que comienza a burlarse del rey. El rey está pasando por la calle, David está pasando por la calle, el rey. Y hay un joven que no solo comienza a burlarse de él, a criticarlo delante de todo, sino que comienza a arrojarle piedra. No solamente se burla, se enoja, lo critica,
lo insulta públicamente, sino que arroja piedras. Toma piedra y le arroja contra el rey. Las personas que están al lado del rey, esto está en 2 Samuel 16. Las personas que están con el rey dicen, ¿quieres que lo callemos? El rey tiene la autoridad para hacerlo. Entonces las personas que están al lado del rey le dicen, ¿quiere que lo silenciemos? ¿Quiere que silenciemos al mocoso? ¿Quiere que lo hagamos? Y hay sabiduría en las palabras de David. Y David dice, no, de ninguna manera. Déjenlo que siga hablando. No vaya a ser cosa, dice, déjenlo que siga insultando, déjenlo que siga hablando. Quizás el Dios de los cielos, tiene que leer ese pasaje, quizás el Dios de los cielos vea cuán injustamente estoy siendo tratado y me bendiga a cambio. El hombre que conquistó el corazón de Dios dijo, déjalo, déjalo. No tomes el asunto en tus manos, deja el asunto en manos de Dios. Quizás el Señor vea cuán injustamente estoy siendo tratado y me bendiga a cambio. David entendía que si usted no toma el asunto en sus manos y los deja en las manos del Señor, el Señor te va a vindicar, el Señor te va a promocionar, el Señor te va a ascender y va a haber una bendición de Dios sobre tu vida si no tomas el asunto en tus manos. ¡Wow! Los que te critican te hacen un favor, porque si usted deja el asunto en manos del Señor, Dios será quien te reivindique. Lo que esa persona quiso para tu mal será utilizado por Dios para ascenderte y saldrán a tu camino bendiciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en Nehemías, que llevó el asunto delante de Dios! ¡Cuánta sabiduría en David, que se dio media vuelta y no aceptó el reto de defenderse frente a las críticas de su hermano! ¡Qué gran sabiduría la del rey David, que en lugar de silenciar a quienes lo estaban criticando, dijo, de ninguna manera, déjenlo que hablen! Quizás el Señor del cielo vea cuán injustamente estoy siendo tratado y me bendiga a cambio. Lo que David estaba queriendo decir es que él sabía, si el asunto estaba en las manos del Señor, iba a sacar bien del mal que intentaban hacerle. Dios iba a traer bendición sobre su vida y así traerá bendición sobre la tuya. Aprende en el nombre del Señor. Aprende a pelear batallas y a decir no a otras. Hay batallas que valen la pena ser peleadas, pero hay batallas que no. Una vez leí una historia que me quedó grabada. Es la historia de una golondrina. Ustedes saben que las golondrinas son aves que migran, que cuando viene el invierno se van para el norte, cuando viene el invierno al norte se vienen para el sur. Así hacen todos los años. Kilómetros viajan. Y había una golondrina media perezosa, que cuando llegó el invierno dijo, yo voy a enfrentar el invierno. Váyanse ustedes. ¡Cobardes! Váyanse ustedes, yo me voy a quedar, que voy a enfrentar el invierno. Así que todas las golondrinas se vinieron para el sur y se quedó esto, y vino el invierno. La cuestión es que cuando llegó el invierno empezó a tener frío y dijo, wow, si no corro rápido no llego para la primavera. Así que emprendió el viaje para el sur. Y cuando empezó a volar, empezó a llover. Y como hacía tanto frío, el agua se convirtió en escarcha, la escarcha se convirtió en hielo y la golondrina ya no podía volar. Así que dejó de aletear y se vino a pique. Cayó al suelo. Y comenzó a maldecir su suerte. Lo que solemos hacer muchas veces, ¿no? Comenzó a maldecir el día de su nacimiento, el día de la suerte que tenía, y fíjate vos. Así que está tendida en el suelo, sabía que ya no había posibilidades de sobrevivir, y de repente pasa una vaca. La vaca no la ve a la golondrina. Pasa por encima de la golondrina y le hace popó. Bosta cae sobre ella y empieza a maldecir para todos lados. ¿Te das cuenta? Encima que voy a morir, mira este animal, me hace popó encima, maldita mi suerte. Y empezó a despotricar la golondrina, ¿no? Sin darse cuenta que eso caliente que le había caído encima la estaba descongelando del hielo que tenía. Así que al poquito rato la golondrina dijo, voy a vivir, voy a sobrevivir.
Claro, porque eso calentito le empezó a descongelar. ¿Cuántos quieren algo calentito así? Escuchá, entonces dijo, wow, estaba tan contenta la golondrina porque, claro, imagínate, estaba destinada a morir. El invierno, no tenía comida, estaba echada en el suelo, estaba muriendo de frío y ahora comienza y sabe que va a sobrevivir y estaba tan contenta la golondrina, tan contenta que comenzó a cantar. Empezó a cantar y hablaba y cantaba y de repente la escucha un zorro. Un zorro escucha que hay un pájaro cerca, que hay una golondrina y dijo, wow, yo creí que se habían ido todos para el sur. El zorro, ¿no? Dice, no es tiempo para que haya golondrinas acá. Yo creí que todas las golondrinas se habían ido para el sur, pero el zorro comenzó a escuchar el sonido de la golondrina que estaba cantando y hablando eufórica porque iba a sobrevivir. Entonces el zorro dijo, wow, este es un pájaro, esta es una golondrina. No es época de golondrina. Así que el zorro se llegó a donde estaba la golondrina para ver si era cierto. Como estaba tapada en bosta, entonces el zorro agarró la golondrina y comenzó a limpiarla. Claro, estaba metida, así que tomó la golondrina y empezó a limpiarla. Y finalmente se la comió. Moraleja. No todo el que te ensucia es tu enemigo. El que ensució a la golondrina era una vaca, no era su enemiga. No todo el que te ensucia es tu enemigo. Segunda moraleja, no todo el que te limpia es tu amigo. El que limpió a la golondrina era el zorro. No todo el que te limpia es tu amigo. Y la tercera moraleja, cuando te ensucian, calla. Cuando te ensucian, calla. Por haber hablado y cantado, la golondrina terminó en la boca del zorro. La tercera gran moraleja que yo aprendo de esta parábola es que cuando te ensucian, en lugar de tratar de desahogarte y de aceptar el reto de defenderte frente a la crítica injusta, lo más sabio es callar y dejar el asunto delante del Señor. La segunda razón por la que las personas no alcanzan su máximo potencial es que viven demasiado tiempo en el pasado. Es una estrategia del diablo. Hay cosas del pasado que condicionan tu presente y tu futuro. Hay algo más que te aguarda en el futuro, pero debes soltar tu pasado. ¿A quién le estoy hablando en esta tarde? Debes aprender a soltar tu pasado doloroso. Porque una de las estrategias del diablo y una de las estrategias del infierno para que tú no alcances tu máximo potencial es hacerte vivir demasiado tiempo en el pasado, cosas que ya no vas a poder solucionar. Y hay cosas de Dios en el presente y en el futuro que no vendrán a tu vida a menos que sueltes el pasado. Si estás aferrado al pasado, ¿cómo pretendes aferrarte a lo bueno, a lo nuevo que Dios tiene para tu vida? Tienes que aprender a soltar tu pasado doloroso. La buena noticia, claro que todos cometemos errores. Y es posible que usted se sienta culpable y condenado por cosas que hizo en el pasado. Todos cometemos cosas.
Todos cometemos errores, pero la gran noticia que tengo para darte es que tenemos un Dios que no tiene nada contra ti, no tiene nada contra mí. Tenemos un Dios de segundas oportunidades, un Dios de gracia, un Dios que perdona. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación. Diga conmigo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando cometas errores, en lugar de escuchar la voz del diablo, escucha la voz de Dios. Sí, mi amigo, cuando cometas errores, en lugar de escuchar la voz del diablo que te dirá que no hay esperanza, que estás terminado, el diablo querrá que te llenes de sentimientos de culpabilidad. El diablo quiere llenarte de todos esos sentimientos frustrantes en tu vida. Si escuchas la voz del diablo, él te va a decir que estás terminado, que no hay más oportunidad en la vida. En cambio, si aprendes a escuchar la voz de Dios, él te dirá que hay esperanza. Con Dios hay esperanza. Con Dios siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. El diablo hará lo posible para que te sientas condenado, lleno de culpabilidad. Dios te hará sentir en paz. Si uno arrepentido vuelve a Dios y pide perdón por sus pecados, tenemos un Padre bondadoso que abre sus brazos para recibirnos, para volver a recibir a sus hijos que se han descarriado. No cometa el error de escuchar al diablo. No cometa el error de llenar su vida de culpabilidad, de sentimientos de culpabilidad. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Vuelva a los pies del Señor. Vuelva arrepentido. Arrepienta de sus pecados. Pero crea que hay un Dios que está recibiéndole. Un Padre bondadoso que recibe a sus hijos. No importa lo que hayan hecho. Si arrepentidos nos volvemos al Señor, tenemos una nueva oportunidad. Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. El diablo buscará que te amargues y vivas lamentándote. En cambio, Dios, que no te condena, que no nos condena. Si Dios no te condena, entonces no te condenes a ti mismo. Si Dios no lo hace, entonces no lo hagas tú. Y aprende a soltar el pasado. La culpabilidad y la condenación no te van a ayudar a mejorar. ¿Usted cree que va a mejorar si se siente culpable, condenado? ¿Usted cree que va a rendir mejor en la vida? ¿Cree que vas a rendir mejor? ¿Que vas a lograr algo bueno sintiéndote así? Por eso el mensaje de esta tarde es: aprende a manejar las críticas injustas. ¿Te están criticando en este tiempo? ¿Estás siendo objeto de burlas, de críticas injustas? Estoy hablando de críticas injustas. Pues deja el asunto en las manos del Señor. Deja que Él te vindique. Haz como Nehemías, ora, lleva el asunto del. Haz como David, media vuelta, sigue adelante. Haz como David, déjenlo que hable. Quizás el Señor vea cuán injustamente estoy siendo tratado y me bendiga a cambio. Haga como la golondrina, no cante. Si lo ensucian, no cante. No cante, no hable. Y la segunda razón por la que a veces no conseguimos nuestro máximo potencial es porque vivimos demasiado tiempo lamentándonos por cosas que hicimos en el pasado, por cosas que pasaron en el pasado. Ponle un punto final. Porque a menos que sueltes tu pasado, no podrás tomarte de lo que Dios tiene para tu vida en el presente y en el futuro. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Póngase de pie. Ciérreme sus ojos, por favor. ¿Cómo respondería usted al llamado de la palabra de Dios? ¿Se animaría? Ahora, no pensemos en David, no pensemos en Nehemías, pensemos en Jesús. ¿Cómo manejaba Jesús la crítica? Jesús era un hombre enfocado. Él dijo que vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Es decir, que la agenda de Jesús, su agenda diaria, nacía de la intimidad que tenía con el Padre. Y él tuvo críticos muy severos.
líderes religiosos, hipócritas, gente religiosa que no lo quería. Envidia, celo. Pero usted nunca va a ver a Jesús enfocado en defenderse frente a los críticos injustos, nunca. Él siempre estaba enfocado en su misión. Por eso la Biblia me dice, me es necesario pasar por Samaria. Por eso Él dice, baja, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Él tenía un enfoque, Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Y dejó a los críticos y la crítica injusta en las manos del Señor. Aprendamos, seamos sabios. Yo quiero decirte que no ganas nada aceptando pelear una pelea que no tiene importancia. No ganas nada, al contrario, te desenfocas, te desgastas emocionalmente, pierdes energía y pierdes fuerza cuando aceptas el reto de defenderte frente a los críticos injustos, frente a la gente que no te va a querer. Haga lo que hagas, no te van a querer. Deja el asunto en las manos del Señor. Deja el asunto en las manos del Señor. ¿Cómo responderías al llamado de Dios en esta tarde? ¿Qué dirías frente a aquella declaración de Romanos 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Te sientes condenado? ¿Te sientes culpable? ¿Te han dicho al oído? ¿Han susurrado a tu oído que ya no vas a ser el mismo? ¿Que ya no hay futuro? ¿Que ya no hay esperanza? ¿Que ya no hay ministerio? ¿Que ya no hay oportunidad en la familia? ¿Que ya no hay oportunidad en el matrimonio? ¿Te han dicho eso? ¿Has escuchado la voz del diablo? ¿Has escuchado la voz del diablo en tu oído? Llenándote de culpabilidad, llenándote de condenación, diciéndote que ya no tienes futuro, que ya no hay esperanza, que lo arruinaste todo. ¿Has estado escuchando al diablo? Pues en el nombre de Jesús cierra los oídos al diablo y abre los oídos a Dios. Dios en esta tarde te dice, te amo, te quiero, hijo mío, vuelve a mis brazos. Hay una nueva oportunidad, hay esperanza, no tengo nada contra ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vuelve arrepentido al Señor si has cometido un pecado. Sí, claro, arrepiéntete, quebranta tu corazón delante del Señor. Pero tenemos un Dios que no está lleno de resentimiento. No es un Dios que está presto para condenarnos. No es un Dios vengativo, pastor. Yo siento que Dios puede vengarse. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un padre vengativo. No conoces a mi Dios. No conoces a Dios entonces. No te dejes llenar la mente de pensamientos del diablo. Dios es un Dios de amor. Por supuesto, pongámonos a cuenta con Él. Pero Dios es un Dios de amor. Y recibe el amor en esta tarde. Recibe, Dios te visita con su amor. Y Dios te visita con una segunda oportunidad. Diga, acepto, recibo el amor de Dios. Recibo tu palabra, Señor. Me despojo de toda condenación. Me despojo de toda culpabilidad. Diga, me despojo de toda culpabilidad, de todo resentimiento. He aceptado y se ha transformado en mi mente, se ha transformado en una fortaleza, porque acepté la mentira del diablo, porque le creí al diablo. Pero en esta tarde quiero deshacer esa fortaleza espiritual en mi mente y dejar que la palabra de Dios se permee en mi vida. Diga, que la palabra de Dios se permee en mi vida. Dios es un Dios de amor y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reciba. Suelta la condenación, suelta la culpabilidad y reciba la paz, el amor y la nueva oportunidad de Dios. Levánteme sus manos al cielo y diga, yo recibo una nueva oportunidad.
Yo recibo el amor de Dios en esta tarde. Yo me libero de toda condenación, de toda culpabilidad. Me libero de toda culpa. Me libero. Me atormenta la culpa porque acepté la mentira del diablo. Pero ahora cierro mis oídos al infierno y abro mis oídos al cielo. Voy a escuchar la voz de Dios. Hoy recibo la nueva oportunidad que Dios me da. ¿Cuántos creen esto? Yo recibo la buena oportunidad. Aleluya.